Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy iniciamos tercer periodo de español eh, e iniciamos con un temita que se llama la exposición o el texto expositivo. Vamos a hablar de una forma muy breve el día de hoy qué son los textos expositivos, cómo funcionan, cuáles son sus rasgos lingüísticos y características. Entonces, bueno, ¿qué es una exposición o un texto expositivo? Entonces, es un texto que nos proporciona información sobre un tema de forma organizada. Es decir, es un texto que informa, ¿cierto? Sea texto oral o sea texto escrito, ¿cierto? Pero busca informar sobre un tema de una forma organizada, ¿cierto? Es decir, mostrando una relación entre las ideas, ¿cierto? Todo lo que se habla en el texto expositivo circunda en un solo tema, en el tema que se quiere informar. Para eso se utilizan elementos como causa y consecuencia, comparación y contraste, y definición, clasificación, ¿cierto? Estos son como los elementos que tiene el texto expositivo o la exposición, ¿cierto? Para desarrollarse. Además, pues obviamente tienen una estructura específica, ya organizada, que está dividida en introducción, que es donde se presenta el tema, ¿cierto? Es un párrafito donde se le da una entrada al tema, se da un abrebocas. Luego viene el desarrollo, que es la parte más extensa, que explica con claridad las ideas, ¿cierto? Donde se plasma todo. Y por último tiene una conclusión, en la que se resume todo lo que se ha dicho o se ha expuesto. Eso es básicamente lo que es la exposición o un texto expositivo. Recordemos que cuando hablamos de texto estamos hablando del oral y de lo escrito. Ahora bien, vamos a ver qué rasgos lingüísticos tiene la exposición. Bueno, esos rasgos lingüísticos son lo que diríamos pues características que tiene la exposición o los textos expositivos, como le quieran llamar. Entonces, bueno, esta primera característica nos dice que predomina una función referencial. La función referencial del lenguaje es, muchachos, si recordamos, la que pretende informar, dar una información clara, ¿cierto? Mañana es 10 de julio, por ejemplo, eso es un enunciado referencial, ¿cierto? Doy una información exacta. La segunda característica o rasgo lingüístico es que usa un lenguaje denotativo, es decir, hay un gran uso de sustantivos y de adjetivos no valorativos, ¿cierto? La tercera característica que tienen como estos textos expositivos es que se utilizan en tercera persona y usa las formas del presente. Es decir, la forma en la que se redactan o se relatan los textos expositivos es en tercera persona, es decir, de una forma impersonal, ¿cierto? Y pues la forma, o sea, el tiempo de la narración es el presente, ¿cierto? No se habla en pasado ni pues, a veces no se habla en futuro. Normalmente es habitual que haya presencia de conectores, ¿sí? Conectores lógicos, conectores de texto. Estos conectores se utilizan dependiendo pues como de la necesidad a la hora de escribir. Entonces, por ejemplo, están los conectores ejemplificativos. Uno de ellos es la expresión por ejemplo, ¿cierto? Están los conectores explicativos. Un ejemplo es decir. Están los adversativos, como la expresión mientras que. Y están los consecutivos, como la expresión a causa de, ¿cierto? Estos son como los conectores que utilizan los textos expositivos, ¿cierto? Obviamente hay muchos más. Estos son como a modo de ejemplo para que entiendan cómo funciona el texto expositivo, que es aquel que pretende informar, ¿cierto? Y entonces, bueno, tenemos 4 aspectos dentro del texto expositivo. Son la definición, la comparación, la descripción y la clasificación. Entonces, cuando estamos hablando de la definición, es que se definen términos, ¿cierto? Y se explican los conceptos con la finalidad de que quien esté leyendo entienda el texto, ¿cierto? La segunda herramienta o elemento es la comparación. O se usa la comparación para lograr como una relación de semejanza o diferencia entre lo que se está mencionando.
¿cómo les explicaría yo este pedazo? Es como si estuviésemos leyendo un texto expositivo sobre una vacuna contra el COVID. Entonces ellos comparan, no sé, los estudios realizados en unos laboratorios en Israel, perdón, y otros estudios elaborados, no sé, en Alemania. Y a través de eso, ¿cierto? Nos muestran qué semejanzas o diferencias hay entre como los dos estudios o los docentes que se están estudiando. Entonces esa es como otra herramienta que se usa ahí. Tercera es la descripción, que es elemental, o sea, es fundamental, porque permite explicar, ¿cierto? Lo que sea necesario, sean seres, objetos, órganos, procesos, de una forma detallada. Entonces el uso de la descripción es muy importante. Y la clasificación, ¿cierto? Que pues a través de la clasificación se puede subcategorizar los temas, o sea, los subtemas que salen del tema principal, ¿cierto? Que tienen que ver, obviamente, como con el tema principal. Es como hablar, no sé, por ejemplo, de la influenza, y la influenza tiene asimismo diferentes cepas, donde, no sé, está el COVID, está el H1N1, bueno, hay diferentes, ¿cierto? Entonces sería clasificación. Esas son herramientas que se utilizan a la hora de redactar textos expositivos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los textos expositivos o la exposición son utilizados, digamos, por las revistas científicas, por las comunidades académicas, las universidades, por los matemáticos, todas las personas que siempre intenten como demostrar teorías o avances o temas que sean de información, pues utilizan este texto, ¿cierto? Tiene su serie de normas y reglas para elaborarse. La mayoría de exposiciones o textos expositivos que encontramos son de orden técnico, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Que está dirigido como a una audiencia específica. Por ejemplo, las revistas indexadas, que son las revistas donde se encuentran artículos científicos, de ingenieros y demás, que si uno como humano normal lee, pues no va a entender porque son de temas específicos, o como las revistas de literatura que hablan de análisis, no sé, lingüísticos y demás, pues eso es solo para la gente que le interesa eso. Pero asimismo, como existe como una exposición técnica, ¿cierto? Existe la exposición divulgativa. Con esto ya cerramos nuestro tema. La exposición divulgativa es aquel texto expositivo, ¿cierto?, que busca dar a conocer conocimientos a un público que no es técnico. Es decir, busca dar información a todo el mundo, sin restricción de que, no, es que es algo de ciencia, eso solo para médicos y para científicos, no, sino que sea algo general. A eso se le llama un texto divulgativo. Estos textos de divulgación, ¿cierto?, los podemos encontrar en muchísimos lados. Se pueden encontrar a veces en las conferencias, en la radio, en la televisión, ¿cierto? Cuando vemos documentales cinematográficos, acá de hecho lo dice, las enciclopedias, los blogs, utilizan textos expositivos, porque la información que están diciendo es una información verídica, y pues la idea es que todo el mundo se conozca sobre eso. Entonces, por eso existen dos tipos de texto expositivo, ¿listo? En este texto de exposición divulgativa hay una serie de características. Por ejemplo, aquí hay una presencia de la función apelativa del lenguaje, que es la función que busca convencer a las personas de algo, ¿cierto? De que algo es así, ¿cierto? Y es lo correcto y es la verdad absoluta. Entonces, es muy usado a través de esta exposición divulgativa. Obviamente hay un predominio en el lenguaje común. ¿Por qué? Porque se busca que todo el mundo entienda el texto, sea oral o escrito, que todo el mundo lo entienda, y si pues, se usan tecnicismos, pues la mayoría de personas no van a entender. Bueno, hay un uso formal, un registro formal en el lenguaje, ¿cierto? Pero cercano. ¿Qué es formal? Que se habla como desde el usted, ¿cierto? Como desde la distancia del respeto, pero pues se busca que no sea tampoco tan serio. Y obviamente hay una alternancia entre el lenguaje objetivo con las expresiones valorativas, es decir, que el texto expositivo divulgativo, como nos dice cosas que son objetivas, reales y que no tienen, digamos, por decirlo así, espacio a la discusión, también a veces incluye expresiones valorativas, como juicios propios o personales que hacen
las personas que hacen exposición divulgativa. ¿Listo? Eso es todo lo referente a lo que sería el texto expositivo. Bueno, aquí hay un texto que se llama Libertadores de América, los héroes de la Independencia. Es un ejemplo de lo que es el texto expositivo. Lo pueden ver en su libro, lo pueden leer y ver las características. Este tema del día de hoy está en la página 112 y 113 de su libro. De apuntes, por favor. Entonces el título de la exposición o texto expositivo, ¿cierto? Por favor, copiamos este parrafito, ¿cierto? De acá, esto está en la página 112. Copiamos este parrafito. Después del parrafito, muchachos, por favor, van a copiar esta parte, no, van a copiar esta tablita y ya. Esa sería la toma de apuntes del día de hoy. Y por último, vamos a desarrollar una parte del taller aplica de la página 113. Este tiene 7 puntos, pero ustedes solo van a solucionar los que yo les indique. Vamos a solucionar el punto número 1, ¿cierto? Que dice, identifica el tema del texto, es un texto cortico, lo leen y dicen pues cuál es el tema que está tratando, cuál es el tema central, de qué habla. De ahí pasamos al texto número 3. Y dice, identifica los recursos empleados, subraya en el texto según la clave del color. Entonces buscan una definición dentro del texto, es decir, una oración que cumpla esa finalidad, la subrayan en azul. Lo mismo con una oración que cumpla la función de comparación, la subrayan con verde, una descripción y una explicación. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. Y para cerrar, muchachos, hacemos el punto número 4. ¿Listo? Que dice qué tecnicismos se emplean en el texto, explica su significado y bueno, puedes apoyarte en un diccionario. Entonces buscan tecnicismos, es decir, palabras como técnicas de esa disciplina, por decirlo así, y buscan el significado de esas palabras. Eso es, entonces ya saben, punto 1, punto 3 y punto 4, ¿listo? Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, saben que pueden preguntarme dentro del marco del horario de la clase. Ahí estamos, muchachos. Espero les haya gustado la clase y espero empecemos con todo este tercer periodo. Feliz día.